Vieja ridícula, solo estás amargada porque mis padres tienen dinero, me gritó mi nuera durante mi fiesta de jubilación. Mi hijo asintió. Es verdad, mamá. Eres un estorbo. Yo respondí, entonces haz que tus padres devuelvan el préstamo de 36 millones de pesos que les di. La sanguijuela se desmayó. Ante mis palabras, se suponía que la fiesta de jubilación era mi momento, 37 años trabajando como contadora en Hernández y Asociados. Y me habían organizado esta encantadora reunión en el Club de Golf Bosques. Manteles blancos, flores frescas, incluso un pastel con mi nombre escrito en una elegante caligrafía. Debería haber estado feliz. En cambio, me quedé congelada en medio del salón de recepciones, observando a mi hijo. Damián asentía de acuerdo mientras su esposa, Paulina, me llamaba una vieja bruja amargada. Solo estás amargada porque mis padres tienen dinero, había dicho Paulina, su voz resonando en la sala como una bofetada. Su dedo perfectamente cuidado me señalaba acusadoramente, su vestido de diseñador atrapando la luz de los candelabros de cristal. Siempre has estado celosa de nuestro estilo de vida. La sala se había quedado en silencio. Mis antiguos colegas, mis vecinos, incluso el personal del catering habían dejado lo que estaban haciendo para mirar. Sentí un calor subir por mi cuello, esa quemazón familiar de humillación que no había experimentado desde que era una niña y me regañaban frente a la clase. En serio, mamá, había añadido Damián, su tono casual, casi aburrido. Ya no eres útil. ¿Por qué no lo aceptas y dejas de intentar meterte en nuestras vidas? Ya no era útil. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras miraba a mi hijo. Este hombre de 35 años que había criado sola después de que su padre, Roberto, muriera cuando él solo tenía 8. El niño por el que había trabajado turnos dobles, el adolescente que había enviado a una escuela privada, incluso cuando eso significaba comer sándwiches de jamón para cenar durante semanas. Paulina seguía hablando, su voz cada vez más chillona con cada palabra. Honestamente, Leticia, es vergonzoso cómo intentas seguirnos el ritmo. Sabemos que tienes dificultades económicas. Damián me contó sobre tu pequeño departamento, tu coche viejo. Es triste, de verdad. Se volvió hacia la multitud, actuando para ellos como una actriz en el escenario. Sigue tratando de darnos consejos sobre dinero cuando apenas puede pagar su propio mandado. Es patético. Un murmullo recorrió la sala. Podía ver la lástima en los ojos de la gente, la forma en que desviaban la mirada cuando intentaba hacer contacto visual. Doña Carmen, mi vecina, incluso sacudió la cabeza con tristeza como si yo fuera un caso de caridad al que había estado pensando cómo ayudar. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No el tipo de ruptura explosiva que te hace gritar o lanzar cosas. El tipo silencioso. El tipo que se siente como una puerta cerrándose permanentemente. Respiré hondo y sonreí. No la sonrisa falsa que había estado llevando toda la noche, sino una real. El tipo que llega cuando finalmente dejas de fingir. Paulina, cariño, dije, mi voz resonando claramente en la sala silenciosa. Ya que sacaste el tema del dinero, creo que es hora de que discutamos algo. Ella rodó los ojos dramáticamente. Oh, ya empezamos. Otro sermón de la... 36 millones de pesos, interrumpí, todavía sonriendo. El color se desvaneció de su rostro tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. De hecho, se tambaleó un poco, agarrándose del brazo de Damián para apoyarse. ¿De qué estás hablando?, preguntó Damián, pero su voz había perdido esa confianza casual de momentos antes. Me volví para dirigirme a la sala de la misma manera que lo había estado haciendo Paulina. Verán, todos, los padres de Paulina necesitaron un préstamo bastante sustancial hace unos años. 36 millones de pesos, para ser exactos. Estaban enfrentando algunas dificultades financieras. La boca de Paulina se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Tú. No puedes. Puedo y lo estoy haciendo, dije amablemente. El préstamo se hizo hace 3 años con términos muy razonables, 5% de interés a pagar en 7 años. Por supuesto, solo han hecho unos 6 meses de pagos hasta ahora. La multitud miraba ahora, pero ya no con lástima hacia mí. Miraban entre Paulina y yo con fascinación,
como espectadores en un partido de tenis. Eso es imposible, susurró Paulina, pero su voz se quebró en las palabras. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Con unos pocos toques, abrí mi aplicación bancaria y giré la pantalla hacia la multitud. ¿A alguien le gustaría ver la documentación del préstamo? Todo es bastante legal y transparente. Damián se acercó, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Su rostro se puso blanco al ver los números. Mamá, ¿qué es esto? ¿Cómo tienes 43.877.019,24 pesos? Eso es lo que los padres de tu esposa me deben actualmente, dije claramente, incluyendo los intereses acumulados que han estado ignorando. Paulina emitió un sonido ahogado y de hecho se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse. Esto tiene que ser algún tipo de error. Eres una contadora. Vives en ese pequeño departamento. Conduces un Suru de hace 15 años. Si conduzco un Suru de hace 15 años, acepté. ¿Y si vivo en un pequeño departamento? Pero ya sabes lo que dicen sobre asumir cosas, querida. La sala estaba en un silencio sepulcral, excepto por la suave música de jazz que todavía sonaba por los altavoces, creando un telón de fondo casi surrealista para la escena que se desarrollaba. Verán, continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Sus padres vinieron a mí bastante asustados hace 3 años. Su negocio estaba fracasando. Se enfrentaban a la bancarrota y necesitaban capital de inmediato. Habían oído a través de amigos en común que yo podría ayudar. Paulina negó con la cabeza frenéticamente. No, no, no. Mis padres tienen dinero. Siempre han tenido dinero. Pagaron nuestra boda. Nos compraron la casa. Con mi dinero, dije simplemente. Todo. Cada peso que tus padres han gastado en los últimos 3 años provino de ese préstamo. Damián se hundió en la silla más cercana, su rostro pálido y confundido. Pero siempre dijiste que no tenías mucho. Dijiste que apenas te las arreglabas con tu pensión. Dije que vivía con sencillez, corregí. Nunca dije que fuera pobre. La respiración de Paulina se estaba volviendo rápida y superficial. Seguía mirando alrededor de la sala como si buscara una ruta de escape. Esto es una locura. Estás mintiendo. Estás inventando esto porque estás celosa y amargada. ¿Y te gustaría que llamara a tus padres ahora mismo?, pregunté, buscando su número en mi teléfono. Estoy segura de que estarían felices de confirmar los detalles. No, prácticamente gritó Paulina, luego bajó la voz cuando se dio cuenta de lo fuerte que había sido. No, no lo hagas. No los llames. ¿Por qué no, cariño? Si estoy mintiendo, seguramente estarían encantados de aclarar las cosas. El rostro de Paulina se descompuso, y por un momento pareció una niña perdida en lugar de la mujer sofisticada que me había estado destrozando minutos antes. Por favor, susurró. Por favor, no hagas esto. Pero ya estaba harta de complacer a personas que nunca me habían mostrado la misma cortesía. Estaba harta de ser tratada como una carga por la familia por la que había sacrificado todo. Miré alrededor de la sala una vez más, a todas las caras que me devolvían la mirada con nuevo respeto y curiosidad. Luego miré a mi hijo, todavía desplomado en su silla, todavía tratando de procesar lo que acababa de aprender. Disfruten del resto de la fiesta, todos, dije, guardando mi teléfono en el bolso. Creo que ya me voy a casa. Mientras caminaba hacia la puerta, pude oír la voz de Paulina detrás de mí, aguda y desesperada. Leticia, espera. Tenemos que hablar. Necesitamos. Pero no me detuve. No me di la vuelta. Simplemente seguí caminando. Y con cada paso, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. El aparcacoches trajo mi Suru de 15 años. Y mientras me alejaba del club de campo, no pude evitar sonreír. Mañana, pensé, iba a ser un día muy interesante. No dormí mucho esa noche. En cambio, me senté en mi pequeña sala de estar con una taza de té, rodeada de álbumes de fotos y documentos financieros que no había mirado en años. El silencio se sentía diferente ahora.
No solitario, sino pacífico. Por primera vez en décadas, no me preocupaba decepcionar a nadie. Las fotos contaban una historia que casi había olvidado. Allí estaba yo a los 28, sosteniendo al bebé Damián en el hospital, mi rostro exhausto pero radiante. Mi esposo, Roberto, había muerto solo 2 meses antes en un accidente de construcción, dejándome con una hipoteca, un recién nacido y exactamente 6,200 pesos en nuestra cuenta corriente. Pasé mi dedo sobre la foto, recordando a esa joven aterrorizada. No tenía idea de lo que era capaz de hacer. El dinero del seguro por la muerte de Roberto había sido modesto, apenas suficiente para cubrir los gastos del funeral y unos meses de pagos de la hipoteca. Todos me decían que vendiera la casa, me mudara con mi madre, aceptara cualquier ayuda que pudiera conseguir, pero algo dentro de mí se negó. Este era el hogar de Damián. Aquí era donde su padre había pintado las paredes de la guardería de azul y construido estantes para los libros infantiles que nunca llegaríamos a leer juntos. Así que conservé la casa y encontré un trabajo. No cualquier trabajo, sino un puesto en Hernández y Asociados, una pequeña firma de contabilidad que necesitaba a alguien dispuesto a trabajar horas extrañas por un salario más bajo. Comencé como recepcionista, pero lo observé todo, lo aprendí todo. Los números siempre habían tenido sentido para mí de una manera que las personas no. En 2 años, estaba manejando los libros de 3 de sus clientes más grandes. En 5, estaba esencialmente dirigiendo el lado financiero del negocio mientras el licenciado Héctor Hernández jugaba al golf y tenía almuerzos con clientes. Me pagaba lo suficiente para mantener las luces encendidas y poner comida en la mesa. Pero estaba construyendo algo más por mi cuenta. Comenzó pequeño. Había notado ineficiencias en la forma en que los clientes estructuraban sus negocios, ventajas fiscales que estaban perdiendo, oportunidades de inversión que estaban pasando por alto. Comencé a hacer sugerencias, recomendaciones discretas que les ahorraban miles de pesos. La voz se corrió. Pronto estaba haciendo consultoría financiera por las noches y los fines de semana, trabajando con pequeños empresarios que no podían permitirse las grandes firmas pero necesitaban a alguien que entendiera de dinero. Cobraba tarifas modestas y ofrecía resultados excepcionales. Mi reputación creció. Para cuando Damián estaba en la secundaria, estaba administrando carteras de inversión para una docena de empresas locales. Había constituido mi propia firma de consultoría. La mantuve en secreto y canalicé las ganancias hacia acciones e inversiones inmobiliarias cuidadosamente seleccionadas. Vivía modestamente, conducía coches usados y dejaba que todos asumieran que apenas me las arreglaba con mi salario de contadora. La verdad era que estaba construyendo un imperio silencioso e invisible que nadie sospechaba que existía. Aprendí pronto que la gente te trata de manera diferente cuando creen que tienes dinero. Quieren cosas de ti. Esperan cosas, se sienten con derecho a pedazos de tu éxito. Observé a los clientes ricos en Hernández y Asociados lidiar con la presión constante de los miembros de la familia, las interminables solicitudes de préstamos y ayudas, la forma en que sus hijos crecían esperando que todo se les diera en bandeja. No quería eso para Damián. Quería que tuviera una infancia normal, que desarrollara su propia ética de trabajo, sus propios valores. Así que oculté mi creciente riqueza detrás de una fachada de lucha de clase media. Compraba en tianguis, usaba cupones, me quejaba del costo de las cosas como lo hacían mis vecinos, pero también me aseguré de que a Damián nunca le faltara nada importante. La colegiatura de la escuela privada aparecía mágicamente cada semestre. Los fondos para la universidad se materializaban cuando eran necesarios, y siempre había dinero para las cosas que importaban. Simplemente hice que pareciera que estaba estirando cada peso, sacrificándome por su beneficio. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver los fallos en mi plan. Estaba tan concentrada en no malcriar a Damián que quizás me excedí. Creció pensando que apenas sobrevivía, que cada oportunidad que tenía era el resultado de mi lucha y sacrificio. En cierto modo, eso era cierto. Pero nunca entendió el alcance de lo que había construido, la seguridad que había creado para ambos. Cuando Damián se graduó de la universidad con un título en negocios, usé discretamente mis conexiones para ayudarlo a conseguir su primer trabajo. Cuando quiso iniciar su propia firma de consultoría, organicé que varios de mis clientes se convirtieran en sus primeros clientes. Cuando decidió expandirse, me aseguré de que el banco aprobara su solicitud de préstamo.
Él pensaba que estaba teniendo éxito por su propio mérito, y en muchos sentidos, así era. Lo había criado para ser inteligente y trabajador, pero también había estado allanando su camino de maneras que nunca se dio cuenta. Luego vino Paulina. Recuerdo la primera vez que Damián la trajo a casa a cenar. Era hermosa de esa forma pulida y cara que hablaba de membresías en clubes de campo y vacaciones europeas. Su ropa era de diseñador, sus joyas reales, su confianza inquebrantable. Miró mi modesto departamento con un desdén apenas disimulado, haciendo pequeños comentarios sobre la decoración pintoresca y el espacio acogedor. Durante la cena, nos deleitó con historias sobre el último viaje de sus padres a Madrid, su nuevo yate, sus planes de comprar un viñedo. Hablaba casualmente de dinero de una manera que dejaba en claro que nunca se había preocupado por ello ni un día en su vida cuando mencionó que su padre era dueño de varios concesionarios de automóviles en 3 estados. Entendí de dónde venía la riqueza. Lo que no entendí fue por qué parecía tan decidida a hacerme sentir pequeña. Damián me dice que trabajas como contadora, dijo, las palabras goteando con una lástima apenas disimulada. Debe ser un desafío llegar a fin de mes con ese tipo de salario. Sonreí cortésmente y dije que era un trabajo honesto. No mencioné que acababa de cerrar un acuerdo de consultoría que me reportaría más en 6 meses de lo que la mayoría de la gente ganaba en 2 años. Después de que se fueron, no pude quitarme la sensación de que me habían evaluado y me habían encontrado deficiente. Paulina había mirado mi pequeño departamento, mi estilo de vida simple, y me había descartado como irrelevante. Me dije a mí misma que no importaba, que su opinión no significaba nada. Pero a medida que su relación progresaba, comencé a ver cambios en Damián. Empezó a hacer comentarios sobre mi situación, a preguntar si necesitaba ayuda con las facturas, a sugerir que podría considerar mudarme a un lugar más pequeño para ahorrar dinero. La preocupación en su voz era genuina, pero me dolía. Mi propio hijo estaba empezando a verme a través de los ojos de Paulina. La boda fue un espectáculo que costó más que las casas de la mayoría de la gente. Los padres de Paulina no escatimaron en gastos, trayendo flores de Michoacán y contratando un cuarteto de cuerdas que había tocado para la realeza europea. Llevé un vestido sencillo de una tienda por departamentos y me senté en la tercera fila, viendo a mi hijo casarse con un mundo que hacía que mi vida pareciera insignificante en comparación. Después de la boda, la distancia creció. Damián y Paulina se mudaron a una casa que los padres de Paulina les habían ayudado a comprar, la amueblaron con antigüedades y arte que costaban más de lo que yo había gastado en muebles en toda mi vida. Cuando los visitaba, me sentía como una turista en un museo, con miedo de tocar nada. Paulina siempre fue educada, pero de la manera en que eres educado con los proveedores de servicios o conocidos lejanos. Me preguntaba sobre mi trabajo con un interés fingido, comentaba sobre mi coche bonito, se ofrecía a ayudarme a comprar ropa mejor. Cada interacción me dejaba sintiéndome más pequeña, menos significativa. Y Damián, quizás sin darse cuenta, comenzó a adoptar su perspectiva. Dejó de pedirme consejos sobre decisiones de negocios. Dejó de llamar con tanta frecuencia. Cuando hablábamos, las conversaciones se sentían forzadas, como si estuviera hablando con una pariente anciana a la que se sentía obligado a llamar en lugar de a su madre. Fue entonces cuando los padres de Paulina se pusieron en contacto conmigo. Fue hace 3 años, un martes por la noche, cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Margarita Villarreal, la madre de Paulina, estaba al otro lado, su voz tensa por la desesperación. Leticia, espero que no te importe que te llame, dijo. Pero estamos en una situación un poco complicada, y alguien mencionó que podrías ayudar. La historia salió a trompicones, malas inversiones, caídas del mercado, problemas de flujo de caja que se habían descontrolado. Los concesionarios de automóviles estaban perdiendo dinero a raudales. Los acreedores estaban al acecho y la bancarrota era inminente. Necesitaban capital de inmediato, y los prestamistas tradicionales los habían rechazado. Oímos a través de conocidos en común que podrías tener algunos recursos, dijo Margarita con cuidado, conexiones, quizás, o conocimiento de prestamistas privados. Casi me río. Aquí estaba esta mujer que me había menospreciado durante años, llamando para pedir ayuda a la pobre contadora. Pero algo en su voz me detuvo. Miedo genuino. El terror de perder todo lo que había construido, todo lo que definía la identidad de su familia.
Podría haber dicho que no. Probablemente debería haber dicho que no. Pero pensé en Damián, en lo devastado que estaría si la familia de su esposa lo perdiera todo. Pensé en Paulina, con todos sus defectos, y en cómo esto destrozaría el mundo en el que había crecido. Y quizás, en el fondo, pensé que esto podría ser un puente, una forma de ser vista finalmente como valiosa, como alguien digno de respeto. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. La cantidad era asombrosa. 36 millones de pesos. Más dinero del que la mayoría de la gente ve en su vida, pero lo tenía en cuentas de inversión que habían estado creciendo constantemente durante décadas. Nos reunimos al día siguiente en la oficina de un abogado en el centro. Margarita y Ricardo Villarreal se sentaron frente a mí, sus rostros pálidos por el estrés y la humillación. La abogada, una mujer astuta de unos 50 años especializada en préstamos privados, nos guió a través de los términos: 5% de interés pagadero mensualmente durante 7 años, garantías personales de Ricardo y Margarita, y divulgación completa a los miembros de la familia inmediata sobre la estructura del préstamo. Excepto que no hubo divulgación. Los Villarreal dejaron claro que querían mantener los detalles en privado para mantener su dignidad y el respeto de su hija. Lo entendí, el orgullo es algo poderoso, y ya habían tragado suficiente del suyo para pedir ayuda. Así que lo estructuramos como una inversión privada en su negocio con papeleo que solo sería relevante si se incumplían los pagos. Para todos los demás, incluidos Paulina y Damián, parecería que los Villarreal habían encontrado un inversor ángel, no que estaban pidiendo dinero prestado a la mujer que su hija trataba como un caso de caridad. Los primeros meses transcurrieron sin problemas. Los pagos llegaban a tiempo, los negocios se estabilizaron y la familia Villarreal mantuvo su estilo de vida. Paulina nunca supo lo cerca que estuvieron de perderlo todo ni quién los había salvado. Pero luego los pagos comenzaron a llegar tarde. Luego dejaron de llegar por completo. Ahora, sentada en mi sala de estar con los documentos del préstamo esparcidos sobre mi mesa de café, me di cuenta de lo que debería haber visto desde el principio. Los Villarreal no solo habían estado pidiendo dinero prestado. Habían estado comprando tiempo, manteniendo las apariencias, esperando que algo cambiara. Y cuando nada lo hizo, simplemente decidieron ignorar sus obligaciones. Después de todo, ¿qué podía hacer la pobre contadora al respecto? Estaban a punto de descubrirlo. La mañana después de mi fiesta de jubilación, me desperté con una claridad que no había sentido en años. La niebla de dolor y confusión que había nublado mi juicio se había ido, reemplazada por algo más nítido y enfocado. Me preparé el café, me senté en la mesa de mi cocina y comencé a hacer llamadas. La primera llamada fue a mi abogada, Patricia Colmenares. Había utilizado sus servicios durante años para estructurar mis inversiones y contratos de consultoría, pero nunca habíamos sido particularmente cercanas. Eso estaba a punto de cambiar. Patricia, soy Leticia Hassins. Necesito programar una reunión lo antes posible. Es sobre el préstamo de los Villarreal y algunos otros asuntos que han surgido. Su voz se agudizó con interés. ¿Ha habido algún desarrollo con la situación del pago? Se podría decir que sí. ¿Puedes recibirme esta tarde? Haré tiempo. La segunda llamada fue a Marcos Chávez, mi asesor financiero. Marcos había estado administrando mi cartera de inversiones durante 15 años, y era una de las pocas personas que realmente entendía el alcance de mi riqueza. También era increíblemente discreto, lo que me había servido bien. Marcos, necesito que hagas un análisis exhaustivo de todas las cuentas conectadas a Damián Hastings, préstamos que ha cofirmado, líneas de crédito, inversiones, todo. Quiero entender su panorama financiero completo. Hubo una pausa al otro lado. Leticia, ¿está todo bien? Suenas diferente. Todo está a punto de ser muy diferente. ¿Qué tan pronto puedes tener esa información? Dame 24 horas. La tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi hijo, sabiendo que después de anoche, nuestra relación había cambiado fundamentalmente. Respondió al cuarto timbrazo, su voz cautelosa. ¿Mamá? ¿Cómo te sientes hoy? Me siento bastante bien, en realidad. Mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo. Mantuve mi tono agradable pero profesional.
Esperaba que tú y Paulina pudieran venir esta noche. Hay algunas cosas de las que debemos hablar sobre anoche, mamá. Paulina está muy molesta. Apenas durmió. Quizás deberíamos esperar unos días a que las cosas se calmen. No, Damián. Esta noche, a las 7. Esto no puede esperar. Colgué antes de que pudiera discutir. La reunión con Patricia esa tarde fue esclarecedora de maneras que no había esperado. Extendió los documentos del préstamo de los Villarreal sobre la mesa de conferencias junto con varios otros archivos que no había visto antes. Leticia, hay algo que necesitas saber sobre la situación de los Villarreal. Han estado buscando opciones de refinanciamiento durante los últimos 6 meses. Se han acercado a 3 prestamistas privados diferentes tratando de consolidar sus deudas. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de deudas? Además de tu préstamo, deben aproximadamente 7,2 millones de pesos a varios acreedores, tarjetas de crédito, pagos a proveedores, arrendamientos de equipos que entraron en mora. Han estado usando tu dinero para hacer pagos mínimos en todo lo demás mientras dejaban de lado tu préstamo. La traición dolió, pero no fue la peor parte. Patricia sacó otro documento, este con el sello del juzgado de lo familiar. También presentaron una consulta preliminar hace 6 meses sobre la impugnación de planes patrimoniales. Específicamente, querían entender el proceso para impugnar testamentos cuando hay dudas sobre la capacidad mental. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. ¿El testamento de quién? No especificaron, pero dado el momento y el contexto, creo que podemos hacer algunas suposiciones educadas. Miré el documento, sintiendo como las piezas de un rompecabezas encajaban. ¿Creen que estoy perdiendo mi capacidad mental? Parece que están sentando las bases para ese argumento, sí. La consulta preguntaba específicamente sobre situaciones en las que personas mayores toman decisiones financieras que parecen inconsistentes con sus patrones de comportamiento establecidos. Como una pobre contadora que de alguna manera tiene 36 millones de pesos para prestar a la gente. Exactamente. Me recliné en mi silla, procesando esta información. Los Villarreal no solo estaban incumpliendo su préstamo, estaban planeando afirmar que nunca había sido competente para hacerlo en primer lugar. Si podían establecer que estaba mentalmente incapacitada cuando les presté el dinero, podrían anular todo el acuerdo. Patricia, quiero que hagas algo por mí, dije. Quiero una evaluación psiquiátrica completa realizada por el neuropsicólogo más respetado del país. Quiero pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria, todo. Y quiero que quede documentado que solicité esta evaluación yo misma mientras demostraba claramente un juicio sólido. Ella asintió, tomando notas. Eso es inteligente. Establece una competencia de base y muestra que estás tomando medidas proactivas para abordar cualquier preocupación. Hay más. Quiero que prepares un nuevo testamento, uno muy específico. Pasé la siguiente hora describiendo exactamente lo que quería. Las cejas de Patricia se alzaron más con cada instrucción, pero registró todo diligentemente. Esa noche, Damián y Paulina llegaron a mi departamento exactamente a las 7. Paulina parecía haber estado llorando, su maquillaje perfecto habitual ligeramente corrido. Damián parecía nervioso, jugando con las llaves de su coche. Por favor, siéntense, dije, señalando mi pequeña sala de estar. ¿Les ofrezco algo de beber? Mamá, realmente necesitamos hablar de anoche, comenzó Damián de inmediato. Los padres de Paulina están muy molestos. Dicen que estás confundida sobre algún acuerdo financiero, pero no quieren avergonzarte. ¿Basta? Mi voz cortó su divagación como un cuchillo. Simplemente deja de hablar por un momento y escucha. Fui a mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. Estas son copias de todos los documentos del préstamo entre los padres de tu esposa y yo. Cada página está firmada, notariada y es legalmente vinculante. Le entregué la carpeta a Damián, observando su rostro mientras pasaba las páginas. Su expresión cambió de escepticismo a confusión y a una creciente comprensión. Esto es real, dijo en voz baja. Muy real. 36 millones de pesos prestados hace 3 años.
Los pagos se detuvieron por completo hace 8 meses. La cantidad adeudada actual, incluyendo intereses y penalizaciones, es de 44.323.524 pesos. Paulina finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Cómo tienes tanto dinero? Lo gané. Durante 30 años de inversión cuidadosa y consultoría de negocios. Mientras tú asumías que yo era una anciana patética que apenas sobrevivía, estaba construyendo una cartera financiera que haría que los concesionarios de tus padres parecieran un puesto de limonada. Damián dejó la carpeta con manos temblorosas. Pero nunca lo dijiste. Siempre actuaste como si el dinero fuera escaso. Vives en este pequeño departamento. Conduces ese coche viejo. Porque así lo elijo. Porque aprendí hace mucho tiempo que la gente te trata diferente cuando saben que tienes dinero. Empiezan a verte como un recurso en lugar de una persona. Miré directamente a Paulina. Tus padres vinieron a mí porque se enfrentaban a la bancarrota. Me rogaron que los ayudara. Prometieron que serían fieles con los pagos. Juraron que esto se mantendría confidencial para proteger su dignidad. Acepté porque pensé que ayudaría al matrimonio de mi hijo. El rostro de Paulina se había vuelto completamente blanco. Me dijeron que encontraron un inversor, un hombre de negocios que creía en la empresa. Yo soy esa mujer de negocios, Paulina. Salvé a tus padres de perderlo todo. Hice posible que mantuvieran su estilo de vida, que siguieran financiando tus gustos caros, que mantuvieran las apariencias en su círculo social. Damián se pasó las manos por el pelo, un gesto que recordaba de su infancia cuando estaba abrumado. No entiendo. Si tienes todo este dinero, ¿por qué nos dejaste pensar? ¿Por qué me dejaste preocuparme por tu jubilación, tu seguridad futura? El dolor en su voz casi rompió mi resolución, pero seguí adelante. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería saber qué valorabas nuestra relación, no solo mi capacidad para resolver tus problemas con dinero. ¿Y ahora?, preguntó Paulina, su voz hueca. Saqué mi teléfono y les mostré una aplicación de grabación. Ahora, sé exactamente lo que ambos piensan de mí. Anoche, frente a 50 personas, me llamaron amargada, patética, inútil. Dejaron en claro que me ven como una carga, una vergüenza. Reproduje una sección del audio de la noche anterior, sus propias voces llenando la pequeña habitación con sus duras palabras. Paulina se estremeció al oírse a sí misma llamarme vieja bruja amargada. Lo grabé todo, dije simplemente. Toda la conversación está documentada. Damián se inclinó hacia adelante, su rostro desesperado. Mamá, estábamos molestos. Dijimos cosas que no queríamos decir. No, Damián. Dijiste exactamente lo que querías decir. Dijiste lo que has estado pensando durante años, lo que Paulina te ha estado diciendo sobre mí. Que no valgo nada. Que no tengo nada que ofrecer. Que mi presencia en sus vidas es un inconveniente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Lo que no saben es que he estado apoyando su estilo de vida durante años. ¿Esa firma de consultoría que comenzaste? 3 de tus primeros 5 clientes eran empresas que te referí. ¿El préstamo bancario para tu expansión? Lo avalé discretamente a través de una corporación subsidiaria. El silencio detrás de mí era ensordecedor. ¿Esa casa en la que viven? Ayudé a estructurar la financiación de maneras que les ahorraron cientos de miles en impuestos e intereses. Sus cuentas de jubilación, su cartera de inversiones, incluso la colección de joyas de Paulina, todo fue posible gracias a consejos, conexiones y apoyo financiero directo del que nunca supieron. Me volví para enfrentarlos. Damián parecía abatido mientras Paulina parecía estar en shock. Pero aquí está lo realmente interesante, continué, mi voz volviéndose más fría. Descubrí hoy que tus padres no solo han estado ignorando su deuda conmigo. Han estado planeando activamente que me declaren mentalmente incompetente para poder anular el préstamo por completo. La boca de Paulina se abrió y cerró sin sonido. Presentaron consultas en el juzgado de lo familiar sobre la impugnación de testamentos y planes patrimoniales. Han estado sentando las bases para afirmar que estaba mentalmente incapacitada cuando hice el préstamo,
Que no podría haber tenido ese tipo de dinero para prestar. Damián me miró horrorizado. No lo harían. No podrían. Absolutamente podrían. Y planeaban hacerlo con tu ayuda. ¿Qué quieres decir? Saqué el último documento de mi carpeta. Esta es una declaración preparada por un investigador privado que contraté. Detalla conversaciones que has tenido con los padres de Paulina durante los últimos 6 meses sobre mi estado mental en declive, y tus preocupaciones sobre mi comportamiento errático con el dinero. Punto. El rostro de Damián se puso ceniciento. Eso no es. Nunca dije que fueras incompetente. Solo estaba preocupado por ti, por algunas de las decisiones que estabas tomando. ¿Cómo qué decisiones, Damián? ¿Cómo? Como vivir en este pequeño departamento cuando podías permitirte algo mejor. Como conducir ese coche viejo. Como no tomar vacaciones o disfrutar de tu jubilación. Parecía que estabas acumulando dinero irracionalmente o quizás no entendiendo tu propia situación financiera. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. Así que cuando los padres de Paulina necesitaron testigos de carácter para apoyar su afirmación de que no era mentalmente competente para tomar grandes decisiones financieras, tenían tus observaciones preocupadas para respaldarlos. No lo sabía, susurró Paulina. No sabía que estaban planeando algo así. Pero sabía sobre el préstamo. No al principio. Me lo dijeron el mes pasado cuando dejaste de devolver sus llamadas sobre los pagos. Dijeron que estabas confundida, que pensabas que te debían dinero pero que todo era un malentendido. Me reí, pero no había humor en ello. Un malentendido de 36 millones de pesos. Dijeron que te estabas haciendo vieja, quizás mezclando el dinero de tus clientes con el tuyo. Estaban tratando de averiguar cómo manejarlo, con delicadeza, sin avergonzarte o meterte en problemas. Qué considerados de su parte. Damián se levantó de repente, caminando hacia el otro lado de la habitación. Esto es una locura. Todo esto es una locura. Mi madre es aparentemente millonaria, mis suegros son estafadores y la familia de mi esposa ha estado planeando destruirte legalmente. Ese es un resumen bastante preciso. Se volvió para enfrentarme, su expresión desesperada. ¿Qué pasa ahora? Miré a mi hijo, este hombre que había criado y amado y protegido, que se había quedado al margen viendo cómo su esposa me destrozaba porque creía que yo estaba por debajo de su atención. Luego miré a Paulina, hermosa y privilegiada y completamente desprevenida para el mundo que estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Ahora, dije en voz baja, ambos aprenderán lo que realmente cuesta tratar a alguien como si fuera desechable. A la mañana siguiente, comencé a desmantelar el sistema de apoyo invisible que había construido alrededor de la vida de mi hijo con la precisión metódica de un cirujano extirpando un tumor. Cada corte fue limpio, calculado e irreversible. Mi primera parada fue el Banco Central Mexicano, donde había mantenido relaciones comerciales durante más de 20 años. Jaime Morales, el vicepresidente senior, me saludó con la cálida familiaridad reservada para los clientes cuyas carteras imponían respeto. Leticia, qué maravilloso verte. ¿Cómo estuvo tu fiesta de jubilación? Oí que fue toda una celebración. Fue esclarecedora, Jaime. En realidad, por eso estoy aquí. Necesito hacer algunos cambios en varias cuentas y facilidades de crédito. Nos sentamos en su oficina, rodeados de muebles de caoba y fotografías de Jaime con varios dignatarios locales. Saqué una carpeta que contenía documentos de préstamo y acuerdos de aval que Damián nunca supo que existían. Necesito retirarme como aval de la línea de crédito comercial de consultoría Hastings, dije, deslizando los papeles sobre su escritorio. Jaime frunció el ceño mientras revisaba los documentos. Esta es una facilidad sustancial, Leticia. 13.5 millones de pesos. Tu aval es lo que hizo posible este préstamo. Sin él, el préstamo deberá ser reestructurado basándose únicamente en los activos y el flujo de caja actuales del negocio, lo que puede no calificar para los mismos términos o la misma cantidad. Ese es un problema que el señor Hastings tendrá que resolver. Jaime estudió mi rostro, reconociendo claramente que esto no era una decisión comercial casual. ¿Estás segura de esto?
Una vez que procesemos este cambio, no se podrá deshacer sin un proceso completo de reaplicación. Estoy completamente segura. La segunda parada fue Inversiones del Valle, donde Marcos Chávez manejaba mi cartera. Su oficina era más moderna que la de Jaime, todo vidrio, acero y arte abstracto, pero la conversación fue igualmente directa. El análisis que solicitaste está completo, dijo Marcos, entregándome un informe grueso. La situación financiera de tu hijo es más precaria de lo que esperaba. Hojeé las páginas, viendo mis sospechas confirmadas en blanco y negro. El negocio de consultoría de Damián estaba muy apalancado, dependiente de las líneas de crédito que yo había garantizado y de los clientes que yo había referido. Sus finanzas personales estaban al límite con los pagos de la hipoteca de una casa que valía menos de lo que debía, pagos de 2 vehículos de lujo y una deuda de tarjeta de crédito que había estado creciendo constantemente. Sin los ingresos comerciales de esos 3 clientes principales, su flujo de caja sería negativo en 60 días, explicó Marcos. Esos 3 clientes principales eran todas empresas con las que había estado consultando durante años, negocios que dirigía Damián cuando estaba empezando. Habían seguido trabajando con él en parte por lealtad a mí y en parte porque yo había estado asegurando discretamente su satisfacción revisando su trabajo y haciendo correcciones cuando era necesario. Quiero que contactes a Aceros del Norte, Textiles de Puebla y Logística del Bajío, dije. Infórmales que tomaré el control de sus cuentas directamente, con efecto inmediato. Marcos levantó una ceja. Eso es aproximadamente el 60% de los ingresos de consultoría Hastings. Sí, lo es. Leticia, tengo que preguntar. ¿Está todo bien? Estas parecen medidas muy drásticas. Pensé en las palabras de Damián de la noche anterior, el desdén casual, la suposición de que era inútil. Todo está exactamente como debe ser, Marcos. Mi tercera parada fue la más difícil. Margarita Villarreal había accedido a reunirse conmigo para almorzar en el Club de Golf Bosques, donde había tenido lugar mi fiesta de jubilación solo 2 días antes. Parecía mayor de lo que recordaba, las líneas de estrés se profundizaban alrededor de sus ojos, su compostura perfecta habitual resquebrajada en los bordes. Leticia, gracias por acceder a reunirte. Espero que podamos resolver esto amigablemente. Nos sentamos en una mesa tranquila con vistas al campo de golf. La misma vista que tuve cuando Paulina me llamó patética frente a todos mis colegas. La ironía no pasó desapercibida. Margarita, voy a ser muy directa. Sé sobre las consultas en el juzgado de lo familiar. Sé sobre tus planes para impugnar mi competencia mental. Y sé que has estado usando el dinero de mi préstamo para pagar otras deudas mientras ignorabas tus obligaciones conmigo. Su rostro palideció, pero mantuvo su digna compostura. No sé de qué estás hablando. Coloqué una carpeta sobre la mesa entre nosotras. Estas son copias de cada transacción financiera que tu familia ha realizado en los últimos 6 meses, cortesía de un contador forense muy minucioso. ¿Quieres que las lea? Las manos de Margarita temblaron ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua. ¿Cómo lo? Esa información es privada. No cuando estás en mora en un préstamo de 36 millones de pesos, no lo es. Mis abogados han sido muy minuciosos. Abrí la carpeta y comencé a leer. 15 de marzo, pago a American Express, 403,200 pesos. 18 de marzo, pago a Mercedes-Benz Financial, 160,200 pesos. 22 de marzo, pago a la tarjeta de crédito de Paulina, 262,800 pesos. La compostura de Margarita finalmente se rompió. Por favor. 3 de abril, transferencia bancaria a la cuenta de Paulina para sus vacaciones en Europa, 504,000 pesos. 7 de abril, pago al club de campo por su despedida de soltera, 111,600 pesos. Basta, dijo. Cerré la carpeta. Cada pago que acabo de enumerar se hizo con dinero de mi préstamo, dinero que prometiste que se usaría para estabilizar tu negocio. En cambio, has estado financiando el estilo de vida de tu hija mientras planeabas afirmar que soy mentalmente incompetente para no tener que devolverme el dinero. Margarita miró su ensalada intacta, su voz apenas un susurro. Estábamos desesperados.
El negocio estaba fracasando más rápido de lo que esperábamos. Pensamos que si podíamos mantener las apariencias un poco más, algo cambiaría. ¿Y si no cambiaba? Ella no respondió. Ibas a destruir mi reputación, cuestionar mi capacidad mental y potencialmente hacer que me declararan incompetente. Todo para evitar devolver un dinero que pediste prestado de buena fe. No se suponía que sucediera así. Pero sucedió así. Y ahora habrá consecuencias. Saqué un aviso formal que Patricia había preparado. Esta es una demanda de pago inmediato del saldo total pendiente más las penalizaciones, 51.186,816 pesos, a pagar en 30 días. El rostro de Margarita se puso blanco. No tenemos esa cantidad de dinero. ¿Sabes que no? Entonces tendrán que liquidar activos. Los concesionarios, la casa, el yate del que tanto he oído hablar. Por favor, Leticia, tiene que haber otra manera. ¿Y si pudiéramos acordar un nuevo plan de pago? Margarita, tenías un plan de pago. Lo ignoraste durante 8 meses mientras gastabas mi dinero en artículos de lujo y planeabas que me declararan incompetente. No hay un nuevo plan de pago. Ahora estaba llorando, el rímel creando surcos oscuros por sus mejillas. Esto nos destruirá. Paulina no sabe lo mal que están las cosas. Esto arruinará su matrimonio, toda su vida. Su matrimonio está construido sobre una base de mentiras y dinero prestado. Quizás es hora de que aprenda a vivir en el mundo real. Me levanté para irme, pero Margarita me agarró el brazo desesperadamente. Espera. Hay algo más que necesitas saber sobre Damián. Me senté de nuevo, curiosa a pesar de mí misma. Paulina ha estado trabajando en él durante meses, convenciéndolo de que te estás volviendo inestable. Ha estado documentando cada conversación que han tenido, cada decisión que has tomado que le parecía inusual. Estaba construyendo un caso. ¿Un caso para qué? Para que te declararan incompetente. Quería que Damián solicitara la tutela sobre tus asuntos. El restaurante pareció inclinarse a mi alrededor. ¿Tutela? Le convenció de que necesitabas protección de ti misma, que estabas tomando malas decisiones financieras y necesitabas a alguien que administrara tu dinero antes de que lo perdieras todo. Sentí una furia fría creciendo en mi pecho. Quería el control de mis activos. Ella pensó. Todos pensamos. Que quizás tenías unos cuantos millones de pesos ahorrados. Suficiente para que valiera la pena administrarlo, pero no lo suficiente como para importar a largo plazo. ¿Y Damián accedió a esto? Margarita asintió miserablemente. Te quiere, Leticia. De verdad. Pero Paulina lo hizo sonar como si te estuviera protegiendo. Le mostró artículos sobre abuso financiero a personas mayores, historias sobre ancianos que perdieron sus ahorros por estafas. Le hizo creer que tomar el control de tus finanzas era un acto de amor. Miré a través del campo de golf, procesando esta información. Mi propio hijo había estado preparado para despojarme de mi autonomía, para tratarme como una niña que no podía manejar sus propios asuntos, todo porque su esposa lo había convencido de que era por mi propio bien. ¿Cuándo se suponía que iba a pasar esto? Pronto. Paulina estaba esperando un incidente, más, algo que pudiera señalar como evidencia de capacidad en declive. Pensó que tu fiesta de jubilación podría brindar la oportunidad. Y lo hizo, ¿no? Mi revelación sobre el préstamo. Ella afirmará que eso es prueba de que estoy delirando. Margarita parecía avergonzada. Ese era el plan. Me levanté de nuevo, esta vez con finalidad. Gracias por decirme la verdad, Margarita. No cambia nada sobre el préstamo. Pero al menos ahora entiendo el panorama completo. ¿Qué pasa ahora? Miré a esta mujer que había criado a la nuera que estaba envenenando sistemáticamente mi relación con mi hijo, que había tomado mi dinero mientras planeaba mi destrucción. Ahora enfrentas las consecuencias de tus elecciones. Todos ustedes. Esa noche, me senté en mi pequeño departamento revisando los eventos del día. Ya habían llegado 3 llamadas de Damián. Aparentemente, su línea de crédito comercial había sido congelada pendiente de reestructuración,
y 2 de sus principales clientes habían terminado sus contratos. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. La cuarta llamada fue de Paulina. Su voz era aguda y de pánico. Leticia, tenemos que hablar. Ha habido algún tipo de error con el banco, y mis padres están diciendo cosas locas sobre préstamos y dinero, y Damián está teniendo problemas con su negocio. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos resolver esto. Borré el mensaje y me serví una copa de vino. Fuera de mi ventana, la Ciudad de México brillaba en la oscuridad, llena de gente viviendo sus vidas, tomando sus decisiones, enfrentando sus consecuencias. Mañana, daría el siguiente paso. Esta noche, disfrutaría del silencio. Por primera vez en años, nadie me estaba quitando nada. Nadie me estaba manipulando, usando o planeando mi caída. Finalmente, estaba completamente en control de mi propia vida. Y se sentía magnífico. Los intentos desesperados de reconciliación comenzaron exactamente 72 horas después de que congelara la línea de crédito de Damián. Estaba en mi cocina preparando el desayuno cuando escuché golpes frenéticos en mi puerta, seguidos por la voz de Paulina llamando a través de la madera. Leticia, por favor. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Terminé de untar mantequilla en mi tostada antes de caminar hacia la puerta. A través de la mirilla, pude ver a Paulina paseando por mi umbral, su cabello generalmente perfecto despeinado, su maquillaje corrido. Parecía que no había dormido en días. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. Hola, Paulina. Pareces cansada. Por favor, dijo, su voz quebrándose. Por favor, ¿podemos sentarnos y hablar de esto? Ha habido un terrible malentendido. No ha habido ningún malentendido. ¿Quieres que te ponga de nuevo la grabación de mi fiesta de jubilación? La en la que me llamaste, vieja bruja amargada. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Estaba molesta. Dije cosas que no quería decir. La gente dice cosas cuando está emocional. La gente revela quiénes son realmente cuando están emocionales. Ahí es cuando se caen las máscaras. Los ojos de Paulina se llenaron de lágrimas. Y por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Mis padres lo están perdiendo todo, susurró. El banco está ejecutando la hipoteca de los concesionarios. Están hablando de vender la casa. El negocio de Damián se está desmoronando. Sus clientes se van, su línea de crédito está congelada. Podríamos perder nuestra casa también. Imagino que eso debe ser muy estresante para ti. ¿No te importa? Damián es tu hijo. ¿No te importa lo que esto le está haciendo? Me apoyé en el marco de mi puerta, estudiando a esta joven que había pasado 3 años tratándome como a una pariente vergonzosa a la que se veía obligada a tolerar. Dime, Paulina, cuando estabas planeando que me declararan mentalmente incompetente, ¿te importó lo que eso me haría a mí? Su rostro se puso blanco. No sé de qué estás hablando. Tu madre me lo contó todo. El plan de tutela, la forma en que has estado documentando mi comportamiento, convenciendo a Damián de que necesitaba protección de mí misma. Ibas a tomar el control de mis finanzas y tratarme como a una niña que no podía manejar sus propios asuntos. La boca de Paulina se abrió y cerró sin sonido. La ironía es hermosa, ¿no? Pensabas que era una anciana patética con quizás unos cuantos millones de pesos que podías administrar para mí. En cambio, descubriste que tengo suficiente dinero para destruir la estabilidad financiera de toda tu familia con una sola llamada telefónica. Por favor, dijo de nuevo, pero la palabra salió ahogada. Por favor, ¿qué? Por favor, deja que tu familia se quede con el dinero que robaron. Por favor, finge que no pasaste 3 años tratándome con desprecio. Por favor, ignora el hecho de que estabas planeando despojarme de mi autonomía. Di un paso atrás hacia mi departamento. La respuesta es no, Paulina. A todo. Cerré la puerta antes de que pudiera responder, pero pude oírla sollozar al otro lado. Una parte de mí, la parte que había criado a Damián sola, que siempre había tratado de ser la pacificadora, quería abrir la puerta y consolarla.
Pero esa parte de mí había muerto en mi fiesta de jubilación cuando mi propio hijo me llamó inútil. Una hora después, llegó Damián. Parecía demacrado, mayor de sus 35 años, con ropa que parecía que había dormido con ella. Esta vez, sí lo dejé entrar, pero no le ofrecí café ni le pedí que se sentara. Mamá, tienes que parar esto. Sea cual sea el punto que intentas demostrar, lo entiendo. Estás enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero esto está destruyendo a gente inocente. ¿Gente inocente? Levanté una ceja. Tu esposa estaba planeando que me declararan incompetente para poder controlar mi dinero. Tus suegros me pidieron prestados 36 millones de pesos y luego planearon afirmar que yo era mentalmente incapaz de haber hecho el préstamo. ¿Dónde ves exactamente la inocencia en todo esto? Damián se pasó las manos por el pelo, un gesto tan familiar de su infancia que mi corazón se encogió a pesar de todo. No sabía nada de eso. Te lo juro, mamá, no tenía ni idea de lo que estaban planeando. Pero si pensabas que me estaba volviendo mentalmente inestable. Estuvo en silencio un largo momento. Estaba preocupado por algunas de tus elecciones. Vivir en este pequeño departamento cuando podías permitirte algo mejor, conducir ese coche viejo, no tomar vacaciones. Parecía que podrías estar teniendo problemas para manejar tu dinero correctamente. Así que estabas preparado para quitarme mi derecho a tomar esas decisiones. Pensé que te estaba protegiendo. ¿De qué? ¿De vivir como yo quería vivir? ¿De gastar mi dinero como yo elegía gastarlo? ¿De tomar decisiones que podrían perjudicarte a largo plazo? Miré a mi hijo, este hombre que había criado para ser independiente y fuerte, que había sido tan fácilmente manipulado para creer que su madre era incompetente. Damián, he estado manejando dinero con éxito durante 30 años. Construí un negocio de consultoría de la nada. Acumulé una riqueza que ni siquiera puedes comprender. Hice inversiones que convirtieron miles en millones. ¿Y pensabas que necesitaba tu protección? No sabía nada de ese éxito. Nunca me lo dijiste. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería que nuestra relación fuera real. Su voz se quebró. Es real. Mamá, te quiero. No, Damián. Amas la versión de mí con la que puedes sentirte superior, la contadora luchadora que necesitaba tu preocupación y tu gestión. No amas a la exitosa mujer de negocios que ha estado apoyando tu carrera entre bastidores durante años. Eso no es verdad. Fui a mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. Estas son copias de cada favor que te he hecho, cada cliente que he referido, cada préstamo que he avalado, cada obstáculo que he eliminado silenciosamente de tu camino. Durante 15 años, he estado asegurando tu éxito mientras te dejaba creer que lo estabas haciendo todo por tu cuenta. Damián tomó la carpeta con manos temblorosas, hojeando páginas de documentos bancarios, cartas de referencia de clientes y acuerdos de aval que nunca supo que existían. ¿Por qué?, susurró. Porque quería que tuvieras confianza en ti mismo. Quería que creyeras en tus propias habilidades. Pero también quería protegerte del fracaso. ¿Y ahora? Ahora te toca descubrir lo que realmente puedes lograr sin mi ayuda. Mamá, por favor. Sé que he cometido errores, pero soy tu hijo. ¿No significa eso nada? Miré a este hombre que compartía mis ojos y mi barbilla obstinada, que había sido el centro de mi mundo durante 35 años. Significa todo, Damián. Por eso duele tanto. Entonces no hagas esto. No destruyas mi matrimonio, mi negocio, toda mi vida por algo que no se puede deshacer. No estoy destruyendo nada. Simplemente estoy dejando de apoyarte. Eres un hombre adulto con un título universitario y 15 años de experiencia en negocios. Si no puedes mantener tu estilo de vida sin la ayuda secreta de tu madre, entonces quizás ese estilo de vida nunca fue realmente sostenible. ¿Y Paulina? Cometió errores, pero me quiere. Está embarazada, mamá. Sentí que mi corazón daba un vuelco. ¿Qué? Está embarazada de 8 semanas. Nos acabamos de enterar ayer. Está aterrorizada por lo que está pasando con nuestras finanzas, con sus padres.
El estrés no es bueno para el bebé. Por un momento, la habitación estuvo en completo silencio. Un nieto. Otra oportunidad para la familia, para un amor que no estuviera manchado por la manipulación y la codicia. Luego recordé a Paulina llamándome patética, a Damián coincidiendo en que era inútil, los papeles de tutela que me habrían despojado de mi autonomía. Felicidades, dije en voz baja. Mamá, por favor, por el bien del bebé, ¿no podemos encontrar una manera de solucionar esto? Caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años. En algún lugar, Margarita y Ricardo Villarreal probablemente se estaban reuniendo con abogados de bancarrota. En otro lugar, Paulina lloraba sobre extractos bancarios y avisos de ejecución hipotecaria. Te haré un trato, dije finalmente. El rostro de Damián se iluminó de esperanza. Pago completo del préstamo de los Villarreal en 60 días. 51.186,816 pesos. Su rostro se descompuso. Sabes que no tienen esa cantidad de dinero. Entonces tendrán que liquidar activos, casas, negocios, inversiones, joyas, todo. Eso los dejará sin nada. Tendrán su salud y su libertad. Eso es más de lo que planeaban dejarme a mí. ¿Y mi negocio? ¿Y los avales que retiraste? Tu negocio tiene éxito o fracasa según tu propio mérito ahora. No más ayuda de mi parte. ¿Y nosotros? ¿Y nuestra relación? Me volví para enfrentarlo, memorizando sus rasgos como si nunca más fuera a verlo. Eso depende enteramente de ti, Damián. De si puedes amar y respetar a la verdadera yo, no solo a la versión que pensabas que podías controlar. Ahora estaba llorando, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Nunca quise controlarte. Pensé que estaba ayudando. Sé que sí. Eso es lo que hace esto tan trágico. Después de que se fue, me senté en mi tranquilo apartamento mientras la tarde se desvanecía en la noche. El silencio se sentía diferente ahora, más pesado. Estaba consiguiendo lo que exigía: respeto, reconocimiento, consecuencias para aquellos que me habían hecho daño. Pero el costo era más alto de lo que había anticipado. Un nieto venía en camino, y quizás nunca lo conocería. Mi hijo quizás nunca me perdonaría por esto. La familia que había pasado 35 años construyendo y protegiendo se desmoronaba a mi alrededor. Pero por primera vez en años, nadie se estaba aprovechando de mí. No one me estaba manipulando o planeando mi caída. Finalmente era libre de ser exactamente quien era sin disculpas ni explicaciones. La pregunta era, ¿valía la pena la libertad el precio de estar sola? Me serví una copa de vino y observé la puesta de sol sobre la ciudad, sabiendo que mañana traería nuevos desafíos, nuevas elecciones, nuevas consecuencias. Pero esta noche, yo era simplemente Leticia Hastings, mujer de negocios exitosa, millonaria, superviviente. Y eso tendría que ser suficiente. 6 meses después, estaba de pie en el vestíbulo de la Torre Insurgentes, vistiendo un traje sastre azul marino que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Los suelos de mármol brillaban bajo mis pies, reflejando los candelabros de cristal que arrojaban una luz cálida sobre el espacio. Este era mi edificio ahora, una de las 3 propiedades comerciales que había comprado en el último mes. El ascensor me llevó al piso 15, donde unas puertas de cristal llevaban la inscripción: Consultoría Financiera Hastings, Gestión de Patrimonios Privados. Mi nueva oficina ocupaba todo el piso con ventanas de suelo a techo, ofreciendo una vista panorámica de la Ciudad de México que había llamado hogar durante tantos años. Mi asistente, Clara, una mujer astuta de unos 40 años que me habían recomendado encarecidamente, me saludó con mi agenda del día. Buenos días, señora Hastings. Tiene la consulta con los Peterson a las 10, almuerzo con el Comité de Desarrollo Económico del Jefe de Gobierno al mediodía y la entrevista con Forbes, México a las 3. Gracias, Clara. ¿Algún mensaje? Varios. Su abogada llamó sobre los procedimientos de quiebra de los Villarreal. Todo está finalizado. Su contable necesita revisar algunas implicaciones fiscales de las nuevas adquisiciones. Dudó. Y su hijo volvió a llamar. Es la 4ª vez esta semana. Asentí,
tomando la nota del mensaje sin mirarla. Retenga mis llamadas hasta después de la reunión con los Peterson. La transformación había sido gradual al principio, luego repentina. Después de que Damián se fuera de mi departamento ese día, había tomado una decisión que lo cambió todo, ya no me escondería. En una semana, había contratado a la mejor consultora de imagen de la ciudad, actualizado mi vestuario y me había hecho fotos profesionales. Había registrado Hastings Financial como una firma de gestión de patrimonio de servicio completo y había comenzado a contactar a la red de contactos que había construido durante 3 décadas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Aparentemente, los susurros sobre la misteriosa inversora que había estado haciendo movimientos de dinero inteligentes entre bastidores habían estado circulando durante años. Cuando emergí de las sombras, los clientes hicieron cola para trabajar con la mujer que silenciosamente construyó una fortuna manteniendo la discreción que valoraban. Mi primer gran éxito fue convencer a 3 fideicomisos familiares con un valor combinado de 14,400 millones de pesos para que trasladaran sus carteras a mi firma. La noticia se extendió rápidamente por los círculos ricos de la ciudad. Leticia Hastings era auténtica. La quiebra de los Villarreal había sido rápida y brutal. Incapaces de cumplir con mis demandas de pago, se habían visto obligados a liquidarlo todo. Los concesionarios de automóviles se vendieron a un competidor por centavos de cada peso. La casa se fue para pagar a los acreedores. El yate, la colección de arte, incluso las joyas de Margarita, todo fue a subasta. Se habían mudado a un modesto departamento al otro lado de la ciudad, ambos aceptando trabajos para los que estaban sobrecualificados pero que necesitaban desesperadamente. Ricardo trabajaba como gerente de ventas en un lote de coches usados propiedad de su antiguo competidor. Margarita trabajaba a tiempo parcial en una oficina de bienes raíces, mostrando casas en las que nunca podría permitirse vivir. Paulina había quedado devastada. El embarazo había sido difícil, complicado por el estrés y el cambio dramático en sus circunstancias. Había perdido la ropa de diseñador, los tratamientos de spa, el estilo de vida que había definido su identidad. Lo peor de todo, había tenido que ver la humillación de sus padres, sabiendo que era en parte su culpa. El negocio de Damián había tenido dificultades al principio después de perder mi apoyo, pero había demostrado ser más resistente de lo que esperaba. Redujo el tamaño, se mudó a una oficina más pequeña y se centró en construir relaciones genuinas con los clientes en lugar de depender de mis referencias. Era un trabajo más duro, menos rentable, pero más honesto. Habían vendido la casa que les ayudé a comprar y se mudaron a una modesta casa de 3 dormitorios en un barrio de clase media. Damián conducía un sedán usado en lugar de su coche de lujo. Paulina compraba en Target en lugar de en el Palacio de Hierro. Pero estaban sobreviviendo. El bebé había nacido hace 3 meses, una niña sana a la que llamaron Emma. El anuncio de nacimiento había sido sencillo, enviado por correo con una pequeña fotografía. Sin celebraciones elaboradas, sin regalos caros de los abuelos, solo una bienvenida tranquila para una nueva vida que entraba en un mundo incierto. Había mirado esa fotografía durante mucho tiempo, memorizando los pequeños rasgos de mi nieta, preguntándome si alguna vez la sostendría, si conocería su risa o consolaría sus lágrimas. La entrevista con Forbes México esa tarde se suponía que se centraría en mi éxito empresarial, pero la periodista estaba más interesada en la historia personal. Se ha convertido en una especie de leyenda en los círculos financieros, dijo, su grabadora capturando cada palabra. La contadora que construyó en secreto un imperio. ¿Qué la impulsó a mantenerlo oculto durante tanto tiempo? Consideré la pregunta cuidadosamente. Aprendí pronto que la percepción que la gente tiene de ti cambia cuando saben que tienes dinero. Empiezan a verte como un recurso en lugar de una persona. Quería que mis relaciones se basaran en quién era yo, no en lo que tenía. ¿Y funcionó esa estrategia? Sonreí, pero había tristeza en ello. Reveló exactamente lo que realmente valían mis relaciones. Ha estado distanciada de su hijo durante 6 meses. ¿Se arrepiente de cómo manejó la situación? Lamento que fuera necesario. No me arrepiento de haberme defendido. ¿Qué se necesitaría para una reconciliación? Pensé en esa pregunta mucho después de que terminara la entrevista. ¿Qué se necesitaría? Una disculpa sería un comienzo, pero no suficiente.
Un cambio real, un respeto genuino, el reconocimiento del daño que se había hecho. Esas cosas llevaban tiempo para desarrollarse y aún más para demostrarse. Esa noche, estaba revisando propuestas de adquisición en mi ático, del que finalmente me había mudado de mi modesto alquiler, cuando llamó mi portero. Señor Hastings, hay una joven aquí con un bebé. Dice que es su nuera. La hago subir. Dudé un largo momento. Sí, hágala subir. 5 minutos después, abrí la puerta para encontrar a Paulina en mi pasillo, sosteniendo un bulto rosa en sus brazos. Se veía diferente, mayor, más cansada, pero de alguna manera más real. Su cabello estaba recogido en una simple cola de caballo. Llevaba vaqueros y un suéter en lugar de ropa de diseñador, y había algo en sus ojos que no había estado allí antes, humildad. Hola, Leticia. Gracias por recibirme. entra. Entró en mi nueva sala de estar, observando los muebles caros, las obras de arte originales, las ventanas de suelo a techo con su impresionante vista. Pero su atención volvió rápidamente al bebé en sus brazos. Esta es Emma, dijo en voz baja. Tu nieta. Miré a la bebé dormida, sintiendo mi corazón contraerse con un anhelo que había estado reprimiendo durante meses. Tenía la nariz de Damián y lo que parecía ser mi barbilla. Es preciosa. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría sostenerla? Con manos temblorosas, alcancé a mi nieta. Era tan ligera, tan perfecta, tan completamente inocente de todo el dolor y la traición que nos habían llevado a este momento. Te debo una disculpa, dijo Paulina, su voz apenas un susurro. No solo por lo que dije en tu fiesta, sino por todo. Por la forma en que te traté, la forma en que convencí a Damián para que te viera como una carga en lugar de la mujer notable que eres. Levanté la vista del bebé para estudiar el rostro de Paulina. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo que parecía un remordimiento genuino. Fui malcriada, privilegiada y cruel, continuó. Pensaba que el dinero y el estatus eran lo único que importaba. Te menosprecié porque pensé que tenías menos que yo, y me sentí amenazada cuando descubrí que tenías más. ¿Y ahora? Ahora entiendo lo que mis padres te hicieron, en lo que yo participé. Nos aprovechamos de tu generosidad y de tu amor por Damián. Planeamos quitarte tu autonomía. Te tratamos como si fueras desechable. Ahora estaba llorando, lágrimas silenciosas que no intentó secar. Sé que tienes todo el derecho a odiarme. Sé que no merezco tu perdón. Pero quería que supieras que ahora entiendo lo equivocada que estaba, y quería que conocieras a tu nieta. Sostuve a Emma más cerca, respirando ese dulce olor a bebé, sintiendo su pequeño corazón latir contra mi pecho. ¿Qué sabe Damián de esta visita? Nada. No sabe que estoy aquí. Piensa que nunca nos perdonarás, que te hemos perdido para siempre. ¿Y qué piensas tú? Paulina guardó silencio un largo momento. Creo que sería justo. Pero espero. Espero que quizás algún día nos des la oportunidad de recuperar tu confianza. Eso llevaría tiempo. Años, probablemente. Lo sé. Y requeriría un cambio real, no solo palabras. Acciones, pruebas. Entiendo. Emma se movió en mis brazos, haciendo suaves sonidos de bebé. Miré su rostro perfecto y sentí que algo cambiaba dentro de mí. La ira todavía estaba allí, el dolor, la traición. Pero el amor también estaba allí. No por Paulina, todavía no. Pero por esta niña inocente que merecía algo mejor que el legado de dolor que su familia había creado. No estoy lista para perdonar, dije finalmente. Puede que nunca lo esté. Pero estoy lista para considerar la posibilidad de que la gente pueda cambiar. El rostro de Paulina se iluminó de esperanza. Pasos pequeños, advertí. Visitas supervisadas con Emma. Terapia familiar con Damián. Transparencia total sobre sus finanzas y decisiones. Y si alguna vez hay otra traición, cualquier intento de manipular o aprovecharse, se acaba. Permanentemente. Sí, dijo de inmediato. Sí, absolutamente. ¿Y Paulina? Sí.
No soy la misma mujer que solía ocultar su éxito para hacer que los demás se sintieran cómodos. No fingiré ser menos de lo que soy nunca más. Si vamos a reconstruir esta relación, será con total honestidad sobre quiénes somos todos realmente. Ella asintió, secándose las lágrimas. No lo querría de otra manera. Mientras se preparaba para irse, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. ¿Paulina? Se volvió, esperanzada. Dile a Damián que puede llamarme. No para disculparse o poner excusas, sino para hablar de Emma, de ser abuelos, de lo que viene después. Su sonrisa fue radiante. Lo haré. Gracias. Después de que se fueron, me quedé en mi hermoso apartamento, rodeada de todos los símbolos de mi éxito, sosteniendo una pequeña manta rosa que todavía olía a talco de bebé. El silencio se sentía diferente ahora, no vacío, sino lleno de posibilidades. Había aprendido que la liberación no se trataba solo de liberarse de aquellos que me habían hecho daño. Se trataba de elegir a quién dejar volver a entrar, en qué términos y con qué expectativas. Mañana, Damián llamaría. Tendríamos conversaciones difíciles sobre la confianza y el perdón y el largo camino de regreso a ser una familia. No sería fácil, y no habría garantías. Pero por primera vez en meses, sentí algo que casi había olvidado, esperanza. La ciudad brillaba más allá de mis ventanas, llena de gente tomando sus propias decisiones, enfrentando sus propias consecuencias, reconstruyendo sus propias vidas. Y en algún lugar de ese vasto tapiz de experiencia humana, mi nieta dormía pacíficamente, soñando sueños de bebé en un mundo donde su abuela era finalmente, completa y auténticamente ella misma. Eso era suficiente. Eso era todo. Ahora, siento curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Gracias por escuchar. Cuídense. Buena suerte.